En esta oportunidad me parece que tirios y troyanos dicen que el sistema de vacunación está yendo bien, que debería ser quizás un poco más rápido, cierto que deberíamos tener más vacunas también, pero hasta ahora las cosas están yendo como se están programando. Vamos a conversar sobre vacunación y vamos a conocer, señora, en qué estado estamos hasta este lunes 7 de junio y sobre todo cómo va a dejar este gobierno de transición el sistema de vacunación, el programa de vacunación contra COVID-19 al próximo gobierno que se inaugure el 28 de julio. El doctor Gustavo Rosell, él es viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, está con nosotros. Doctor Rosell, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Elmer. Como siempre, un placer estar aquí en su programa y un saludo a todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, doctor Rosell. Ustedes como funcionarios del gobierno, la verdad es que nos agrada muchísimo que se tomen el tiempo para comunicar a la gente, porque ustedes como servidores públicos se deben al público y el hecho que ustedes le dediquen media hora, una hora de su tiempo para comunicar nos parece muy bueno y así debería ser. Gracias por eso, doctor Rosell. Doctor, a ver, lunes 7 de junio. Si le tuviera que poner una nota del 0 al 20 como era antes, ¿qué nota le pone al programa de vacunación en este momento? Yo creo que ya hemos aprobado, ya le pondría una nota aprobatoria. Siendo realistas, creo que estamos en el 15, pero vamos a cerrar con el 19 o 20. El día de mañana, para facilitarle el acceso también a las personas, vamos a tener 2 vacunacar adicionales en la Costa Verde, que vamos a poder absorber más o menos 3.600 vehículos por día. Y eso va a poder descongestionar sobre todo los distritos que no tenían un vacunacar, entre ellos San Miguel, Chorrillos, San Isidro, Magdalena. Incluso vamos a ir agregando otros distritos también. Qué bueno. En todos los programas de vacunación, obviamente, hay 2 elementos que tienen que estar en juego. Uno es cuánta vacuna hay, cuánto, digamos, material hay, cuánta vacuna, y el otro, obviamente, son los sitios de vacunación, cuántos vacunadores, cuántos lugares de vacunación. Haciendo este balance, ¿deberíamos tener más vacunas? ¿Deberíamos tener más vacunación? Cuando usted le pone esta nota del 15 al programa para que sea de 20, 19, ¿qué se necesita? ¿Más vacunas, más vacunadores o ambos? ¿Cómo ve ese punto? A ver, nos hemos propuesto al día 17 de junio, vamos por el 20, ¿no? Para tener el 20, obviamente, teníamos que tener vacunas. Como ustedes han visto, en esta semana ya nos han llegado 2.400.000 vacunas. Eso quiere decir que en general tenemos 8.600.000, de lo cual hemos colocado 4.300.000. Entonces, prácticamente nos faltan colocar de las vacunas que ya tenemos en el Perú, 4 millones. 50%. El 50%, porque esta semana están en tránsito. O sea, están llegando a las regiones las vacunas. Justamente acababa de conversar con algunos gobernadores que están pidiendo ya que lleguen sus vacunas, así que eso lo estamos acelerando. Y en estas 2 semanas que vienen, vamos a cerrar principalmente segundas dosis, ¿no es cierto? Porque, como usted sabe, tenemos más de 3 millones de primeras dosis y 1.300.000 de segundas dosis, es decir, hay que cerrar. Entonces, antes de abrir otros grupos, la labor es cerrar las segundas dosis de los mayores de 60 años a nivel nacional. Para eso tenemos las vacunas y se están distribuyendo. La segunda tarea que tenemos es alcanzar a las zonas rurales, que, como usted sabe, es difícil llegar. Entonces, estamos distribuyendo tanto Pfizer, Sinopharm, y ya se distribuyó AstraZeneca, que nos permite llegar a los adultos mayores de 60 años en zonas rurales. Y también parte de la tarea es terminar las comorbilidades. Aquí hemos avanzado bastante bien con las personas que tienen síndrome de Down, personas que tienen trastornos mentales, enfermedades raras, y también vamos a empezar a partir de la próxima semana a abrir otras comorbilidades. O sea que, digamos, en vacunas, en el material, ¿estamos bien en este momento? Tenemos como 50% de vacunas en existencia que todavía no la hemos puesto, no la hemos usado, la mitad todavía. Y eso me lleva a una pregunta que quiero dejarle, porque tenemos que ir a la pausa, doctor Rosell, y es la siguiente. ¿Cuántos vacunatorios tenemos, cuántos centros de vacunación tenemos en el Perú y si estas pueden aumentar o van a aumentar? Regresamos.
usted recién se integra a nuestra transmisión, estamos conversando con el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, el doctor Gustavo Rosell, sobre el programa de vacunación. Y hemos convenido en que él le ha puesto de nota, si tuviera que ponerle una nota de 0 a 20, 15. Obviamente, como todo alumno, quiere ser mejor y dice que quizás en unas 3 semanas van a tener un 19 o un 20 y para eso van a mejorar el sistema de distribución de las vacunas a las regiones y mejorar los puestos de vacunación. Y había quedado esa pregunta pendiente. En este momento, ¿cuántos centros de vacunación, cómo le llaman ustedes a esos centros vacunatorios? ¿Cuántos centros existen de vacunación, doctor, en el Perú? Mire, nosotros tenemos 620 centros de vacunación a nivel nacional, de los cuales 61 se encuentran en Lima, más los 2 que inauguramos mañana vamos a tener 63 en Lima y Callao. Y a esto se suma que cada centro obviamente tiene diferente número de brigadas, pero en total en Perú tenemos 3.000 brigadas. Brigada significa un equipo que incluye a la persona que vacuna, muy bien, a la técnica y a la persona que registra. Muy bien. Pregunta, a ver, 620 es un buen número. ¿No sería bueno tener 3.000? Si hubieran 3.000, ¿habrían vacunas para esas 3.000? Para los centros de vacunación, se refiere. Sí. En realidad, la idea del centro de vacunación es que tenga capacidad suficiente para absorber la demanda. O sea, no es tanto el número del centro de vacunación, sino el número de brigadas, lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, acá hemos optado en Lima, por ejemplo, tener centros de vacunación grandes, como tenemos en el Campo de Marte, en el Parque Huiracocha, en La Virena, y ahí lo que se va aumentando son el número de brigadas. Por ejemplo, dentro de 2 días vamos a seguir manteniendo Huiracocha en San Juan del Lurigancho, pero vamos a incrementar el número de brigadas porque ahora vamos a hacer ingresar el centro de vacunación a todo el parque. Entonces ahí tenemos mayor capacidad para seguir incrementando brigadas y evitar las colas que todos hemos visto. Entiendo. Pero de todas maneras las brigadas están en ese centro de vacunación. Aumentará el espacio, las hectáreas, etcétera, pero las brigadas siguen allí. ¿No sería mejor descentralizar las brigadas como tantas veces hablamos de descentralizar el sistema de salud y tener postas médicas en vez de hospitales? También, aparte de mejorar el número de brigadas en cada centro de vacunación, es incrementar los centros de vacunación y eso va a ser muy importante conforme avance el grupo poblacional, donde ya los grupos se van haciendo más grandes. Correcto. Por eso empezamos con 11 centros de vacunación en Lima y ahora estamos en 63. Entonces hemos progresado. Cada semana abrimos más centros de vacunación. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo, por ejemplo, para el 28 de julio? ¿Cuántos piensan tener? Por eso mi pregunta había sido quizá muy tonta. ¿3.000? ¿2.000? ¿Cuántos piensan tener? En realidad nos habíamos planteado como meta, pero como le digo, esto hay que ir viéndolo de acuerdo a cómo vamos avanzando, llegar en algún momento a 100 centros de vacunación en Lima nada más, ¿no? Ahora, como le digo, por ejemplo, Arequipa tiene más centros de vacunación que Lima, a pesar de que tiene menos población, porque depende de la estrategia que se va haciendo en cada región. Incluso lugares pequeños como Apurímac tienen casi el mismo número de centros de vacunación que Lima, porque su estrategia es una descentralización. Ellos tienen otro tipo de vacuna, han usado AstraZeneca y les es más fácil movilizar la cadena de frío, digamos. Entonces hay que tener en cuenta que un centro de vacunación significa tener la cadena de frío, tener las personas que van a vacunar, tener el resguardo policial y militar, porque estas vacunas se mueven con resguardo, ¿no? Y tener el aforo en los lugares donde se va a abrir. Entonces hay una serie de elementos que hacen que cuando tengamos todos estos elementos abrimos un centro de vacunación. Claro. ¿Y sabe por qué le pregunto esto, doctor? Porque aquí en Estados Unidos hubo el mismo problema. Cuando empezó el programa de vacunación, la 4ª semana de enero, después que se inauguró el nuevo presidente, en febrero usted no se imagina las colas que habían, porque habían pocos centros de vacunación, así vacunatorio como el que usted me dice, centros, y habían brigadas y todo, pero era un cuello de botella, los ancianitos protestaban en silla de ruedas, hasta que el presidente Biden y su grupo, sus asesores tuvieron una idea, que es involucrar al sistema privado. Y ellos hicieron contrato con las grandes cadenas de farmacia, doctor, y en un par de semanas pasaron creo que de 500, 600 que tenían a 6.000 farmacias que daban vacunas y luego en 2 semanas más a 40.000. ¿Ustedes han pensado hacer ese tipo de alianzas o unión con farmacias, con otro grupo privados para que se amplíe la cobertura de vacunación?
Sí, de hecho nosotros estamos trabajando con todo el aparato de salud y todas las privadas que se han ofrecido. Como usted sabe, desde el inicio estamos trabajando con la Clínica Delgado, la Clínica San Pablo y todas las clínicas San Gabriel, etcétera, ¿no? Que se han unido no solamente acá en Lima, sino en las regiones, que han puesto toda su capacidad, incluso el personal, para poder vacunar. Todavía no hemos pensado en las farmacias porque con Pfizer, como usted sabe, estamos siendo muy cuidadosos con el tema de la cadena de frío, el manejo. Estamos haciendo todo lo posible para que esa vacuna llegue con la calidad que se necesita a las personas. Entonces, por el momento no hemos pensado en centralizarlo de esa forma, pero sí a través de la cadena de clínicas, y en algún momento, como usted dice, vamos a tener que pensar una metodología para poder vacunar a los grupos más jóvenes. Entonces, cuando nos reunamos con el equipo de salud de quien gane, seguramente ahí compartiremos algunas ideas y propuestas para que esto se agilice conforme avance la vacunación. Muy bien, entonces por el momento estamos a 7 de junio, faltan pues mes y medio, 7 semanas para la inauguración del próximo gobierno. En estas 7 semanas ustedes van a continuar con este plan de los 620 vacunatorios, las 3.000 brigadas para llegar a las personas de 60 años o más, como hemos dicho, alrededor de eso. Y ya será labor de la próxima administración dar vacunas a gente más joven, y ahí ellos van a tener que multiplicar, y obviamente ustedes como creadores de este sistema les van a decir a los nuevos o nuevas, les decir, señores, esto es lo que hemos hecho, si quieren mejórenlo, nuestras ideas de mejorarlo están aquí, tomen y sigan vacunando. Así más o menos piensan hacer la transición. Así es, estamos en un ritmo de vacunación de un tope de 150.000 que hemos llegado por día, ¿no? A un promedio de 85.000, 88.000 por día. Esperamos en estas semanas ya ir manejando niveles de por encima de 100.000 por día, que nos va a permitir poner todas las vacunas que tenemos en primer lugar y llegar a lo que habíamos comprometido. Si podemos hacer más, en buena hora, obviamente, ¿no? Todos queremos hacer más y llegar cuanto antes a vacunar a toda la población, pero hay que ir haciéndolo bien, digamos. Claro, pero ese vacunar más depende del suministro de vacunas, que vengan vacunas. Tenemos suficientes vacunas, los contratos están firmados para que entren así como ahora están entrando de 500.000 en 500.000, 600.000 en 600.000, o va a haber un bache. Porque yo por ahí leí, viceministro, y confírmenos esto si es cierto, que va a haber un bache entre julio y septiembre, que no van a entrar vacunas. ¿Es eso cierto? No, eso no es cierto, ¿no? En realidad las vacunas están contratadas de forma continua. Como usted ve, todas las semanas nos llegan las vacunas y eso va a seguir así. Además, como ya hemos mencionado, teníamos un contrato con Pfizer de 20 millones, a la cual hemos agregado 12 millones, o sea, 32 millones, y continuamente, todos los meses va a llegar semanalmente la vacuna. Así que en ese sentido no va a haber ningún problema. Con las otras vacunas, como AstraZeneca, tenemos un contrato de 14 millones, así que para el próximo gobierno todavía queda algo de más de 12 millones de vacunas que van a entrar. Con COVAX Facilities teníamos 13 millones, así que le van a quedar más de 12. O sea, van a tener los más de 50 millones que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Sí, pero entonces ustedes pueden asegurarle al gobierno que vaya a entrar de que no va a haber un bache, no va a haber un periodo entre julio, agosto y septiembre en el que no van a entrar vacunas, en que solamente van a estar las que quedan en depósito, pero no van a entrar nuevas vacunas. Eso no es cierto entonces. No, de ninguna manera. Van a tener continuidad y flujo de vacunas. Es más, cuando ya se sienten con nosotros, nos vamos a sentar con las mismas empresas para que ellos mismos les expliquen, ¿no? Porque algo es importante es crear confianza con las empresas, ¿no? Que nos están vendiendo y que tienen al Perú como un socio privilegiado, porque acuérdense que nosotros salimos tarde a comprar y sin embargo hemos recuperado algo de terreno, ¿no es cierto? Eso es muy cierto. Y hablando de los privados, obviamente los privados podrían comprar y siempre han podido comprar. Eso no es ninguna novedad, esta ley que se ha aprobado. Lo que pasa es que las empresas farmacéuticas no le venden a los privados. Ese es el problema, ¿cierto? Sí, así es como lo hemos manifestado. Nosotros nos hemos sentado con los privados y encantados de que colaboren con el plan. De hecho, lo vienen haciendo, incluso las empresas mineras están apoyando a las regiones, y eso es muy bueno, que todos nos comprometamos y en un solo plan de vacunación, pero si ellos quisieran comprarlo, encuentran al comprador, o al vendedor, lo podrían hacer, no habría ningún problema.
Correcto. Doctor, hagamos por favor una pausa, le ruego muchísimo que nos acompañe y le agradezco mucho su paciencia para hablar ahora sobre los grupos de edades, en qué grupos de edades estamos ya y cuál es el plan que viene. Regresamos, no se vayan. Y le ponemos musiquita, ¿por qué? Porque la música es una caricia para el alma. Y en estas épocas todos necesitamos que nos acaricien el alma, ¿cierto? Cierto. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el viceministro de Salud, el doctor Gustavo Rosell, está con nosotros. Estamos hablando sobre el plan de vacunación para que va a dejar este gobierno de transición al próximo gobierno que se inaugure el 28 de julio. Doctor Rosell, faltan exactamente, estaba revisando el calendario, 7 semanas. Dentro de 7 semanas va a ser, ya hoy día estamos lunes, va a ser 26 de julio. Vamos a estar a 2 días de la inauguración del próximo gobierno. En términos de las edades, y hay grupos que todavía me parece que nos falta alcanzarlos, las comunidades indígenas en la selva, en la sierra, ¿qué hay sobre eso? Hay muchísimas voces que dicen ¿cuándo? ¿Cuándo? En realidad el plan ya lo tenemos listo, y más o menos son 386,000 personas que se pueden ser identificadas como poblaciones indígenas. Como usted sabe, tenemos de diferentes tipos. En la selva hay lugares muy alejados, en otros en las selvas centrales mucho más cercanas, digamos, la población Ayaninca, Yanesha, a diferencia de las poblaciones de Loreto y Ucayali, que están en sitios alejados, y cuya vacunación ahí no puede ser por grupo etario, sino que tiene que ser poblacional, ¿no? Entonces tenemos que llegar y vacunar a los 18, mayores de 18 una sola vez. Y ahí lo que se está proponiendo es esperar la llegada de la vacuna de Johnson & Johnson, la de Janssen, ¿no?, que es una sola dosis. Entonces es más fácil de ingresar, y la conversación tiene que ser primero con ellos, tienen que aceptar la vacuna. Estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para que eso ocurra, y como le digo, el plan está listo para que empiece a operar, o una vez que empiece a llegar la vacuna de Johnson & Johnson, o podemos entrar con Sinopharm a aquellos que lo acepten, ¿no? Porque en realidad, en algunos casos ya nosotros vacunamos el calendario de vacunación regular a los niños, ¿no?, en zonas alejadas y en zonas de pueblos indígenas. Así que es cuestión de ponernos de acuerdo y iniciar lo más pronto posible. Ahora, hablando de vacunas, tenemos AstraZeneca, van a llegar AstraZeneca, tenemos AstraZeneca, y la pregunta sobre esta AstraZeneca es que hay ya suficiente información científica, publicaciones, una que apareció en Lancet el 1 de febrero, y el sistema de Canadá y el sistema del Reino Unido, que dan la primera dosis y de ahí esperan 3 meses para la segunda. ¿La han considerado? En cuanto para ir a esta comunidad, por ejemplo, poner una dosis de AstraZeneca y regresar en 3 meses. Bueno, tenemos nosotros en el plan tenemos una dosis de AstraZeneca y se puede poner en las próximas 12 semanas, ¿no? Entonces tiene un buen rango para poder ingresar con la segunda dosis. En caso de nosotros ya hemos empezado en zonas rurales incluso con AstraZeneca en algunas regiones como Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Ucayali, que están manejando AstraZeneca, y como es más fácil por la cadena de frío, ellos han ingresado a algunas zonas ya alejadas. Y ya les hemos enviado también la segunda dosis de las primeras que llegaron, y ahora le estamos enviando las primeras dosis para los otros grupos. Entonces hay un plan que se está cumpliendo a nivel nacional. Ya, pero ese era el punto, ¿no? De repente usar más dosis para la primera y vacunar a mucha más gente y esperar 3 meses para la segunda. Eso se hace en otros países y de repente, no sé, por eso esa era la pregunta mía, si ustedes lo habían considerado o no. Sí, en AstraZeneca lo estamos manejando así porque la misma empresa lo recomienda, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos tratando de por uniformizar, manejar los 21 días, está también la recomendación que si se hace después no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos llegó todo el lote de AstraZeneca y todo el lote lo usamos en primeras dosis, obviamente, ¿no? Entonces nos ha llegado un segundo lote, hemos completado las segundas dosis y hemos abierto primeras dosis porque son en zonas urbanas. En cambio, lo que usted menciona funcionaría mejor en zonas rurales de difícil acceso, donde nos podemos tomar un tiempo, digamos, más prolongado para poder llegar a la segunda dosis, ¿no? ¿Y cómo va el proceso de autorización para la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa? Sí, bueno, en realidad estamos corriendo con el Sputnik y estamos corriendo con la Johnson & Johnson. En el caso de Sputnik, el mismo Cenares es el representante, ¿no? La Federación Rusa
yo por conveniente que el representante, como fue con Sinopharm, sea el mismo Ministerio de Salud a través de Senares, así que estamos cerrando ya la información que nos están pidiendo. En parte estamos a la espera también de información que ellos nos tienen que alcanzar para poder cerrar ya la autorización. Pues también es importante que por más velocidad que queramos darle, todos los documentos estén pues a la orden del día, como se dice, ¿no? Entonces, y claro, y esos documentos tienen que mandarlos ellos, obviamente. Exactamente. Pero nosotros les vamos a facilitar, apenas lleguen, vamos a asumir toda la documentación que sea necesaria para darles la autorización. ¿Y qué hay? ¿Ustedes han tenido conocimiento o algo sobre las vacunas cubanas? La vacuna soberana, que es la que nos había llegado alguna información, nosotros hemos pedido información también al respecto, ¿no? Pues cuáles son un nivel de avance en fase 3, que sabemos que está, cuáles son sus estudios de eficacia, que es lo primero que debería llegar, para luego ya ver los estudios de efectividad que se dan posteriormente, como se han venido haciendo con las otras vacunas. Así que es una vacuna que está también mapeada, ¿no?, en una posible necesidad de más vacunas. Ya no con nosotros probablemente, pero sí hay que entregarle al próximo gobierno todo el dossier de posibles vacunas. Tenemos incluso información de vacunas turcas, etcétera, ¿no? Pero lo específico, digamos, es que las vacunas cubanas todavía no tienen publicaciones científicas, todavía no han terminado sus fases 3. Así es. Muy bien, eso debe quedar claro. No son vacunas que ya están disponibles para que la gente la pueda usar o la pueda comprar los gobiernos, etcétera. Doctor, en términos de la edad, ya obviamente los de 80 para arriba recibieron, los de 70 para arriba también, los de 65 para arriba. Creo que esta semana empiezan los de 60, ¿no es cierto? Así es. Justo hoy estamos cerrando la segunda dosis de 70-79, ¿no? Y como les había mencionado, las próximas 2 semanas vamos a vacunar la segunda dosis de 65 a 69, pero mañana, como usted bien dice, estamos adelantando un poquito y nos empezamos con 60 a 62 años. Con ello estaríamos completando en Lima y Callao toda la población adulta mayor, por lo menos en su primera dosis. En Lima y Callao, sí, ya por encima de 60. ¿Y en el interior? En el interior algunas habían comenzado ya de 60, incluso antes que Lima, porque son lugares más pequeños obviamente, pero como le decía, la idea es completar también las zonas rurales. Entonces en las regiones que ya habían empezado 60, ahora el trabajo es llegar a aquellos lugares más alejados. En Lima, sí, desde el día de mañana 8 hasta el domingo 13, tenemos programación en Pongo el Hombro. Por favor, revisen la programación en Pongo el Hombro para la vacunación de personas de 60 a 62 años y también continuar con el cierre de 63 a 64 años. Entonces algunos dicen, no, pero a mí me toca después de que va a empezar de 60. Bueno, es un poco adelantar, pero son algunos días, así que por favor no se incomoden por ello. Lo importante es que todos están programados, tienen su lugar de programación y su hora de programación. Muy bien. Entonces ya mañana empieza de 60 a 62 y se calcula. Vamos a hacer la última pausa, señor viceministro. Por favor, con toda le pido por favor que se quede con nosotros, porque cuando regresemos quiero que nos conteste. Faltan 7 semanas. ¿A quiénes vamos a vacunar en las próximas 7 semanas? Para que sepamos en qué condiciones el Programa Nacional de Vacunación va a ser encontrado por el próximo gobierno. Regresamos. Ya nos ha contado el programa de vacunación. Quedó una pregunta pendiente, doctor Rosell. Faltan 7 semanas. El 28 de julio, ¿quiénes avisoran ustedes que ya están vacunados? Que todos los mayores de 60 años deberían estar vacunados, ¿no? Es el mayor esfuerzo que deberíamos hacer para ir cerrando, y esperamos cerrarlo en este mes de junio en todo el país. Hay regiones que han avanzado muy rápido y muy bien, como La Libertad, San Martín, Apurímac, Huancavelica, Catán, etcétera, podríamos mencionar, y que incluso ya están listas para entrar a sus zonas rurales y probablemente avanzar con un grupo de los 50 años, ¿no? Entonces lo que le estamos pidiendo es que cerremos bien primero los 60 años para luego ir avanzando, probablemente a partir del próximo mes de julio, con algún grupo de los 50. Deberíamos cerrar también. Perdón, siga usted. Sí, para darle una mirada de qué es lo que deberíamos cerrar sí o sí, son las comorbilidades, o sea, las personas que ya han sido aprobadas por el Comité de Ética y que debían ser tomadas como prioritarias. También deberíamos haber vacunado a todos los que consideramos primera línea, entre ellos el personal de salud,
todavía tenemos pendiente aproximadamente 170.000 profesionales de la salud de la práctica privada que no se han vacunado. Es decir, estas 2 semanas que vienen deberían estar totalmente vacunados, por lo menos su primera dosis y luego su segunda dosis en julio, del personal de salud, bomberos y todo lo que consideramos primera línea. Y finalmente, como lo hemos mencionado, empezar con algunos grupos de pueblos indígenas, ¿no? Hasta ahí. A partir de ahí... Sí, adelante. No, los indígenas, quería una fecha más precisa. Usted dijo, estamos ya empezando. ¿Cuándo se va a vacunar a los hermanos indígenas? A los hermanos indígenas tenemos en algunas regiones que incluso ya se han iniciado su vacunación. Lo único que nos falta definir, como le mencioné, es que si vamos a empezar con Sinopharm, ya tenemos la vacuna. Entonces podríamos empezar la próxima semana en algunos lugares donde el Ministerio de Cultura y nosotros esté de acuerdo con las comunidades que se empiece a vacunar ahí. Entonces, eso es lo único que nos falta. Sí. Entiendo, porque ellos están esperando. Sí, ellos están esperando, obviamente, y ellos quisieran una precisión en la fecha. ¿La próxima semana entonces empieza con ellos? Nosotros estamos listos ya para empezar la próxima semana, pero como le digo, el plan tiene que ser aprobado por ambas partes, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso no le doy la fecha tanto, sino vamos a ver y hacemos el lanzamiento con la debida oportunidad. Muy bien. Ahora que ya se ha vacunado a los de 80, 70, ya estamos en este proceso, doctor Rosell, ¿ya tienen ustedes algún estudio de efectividad? ¿Han hecho ya algún estudio para ver si la mortalidad está disminuyendo en estos grupos de riesgo por la vacuna? Así es. Tenemos 2 estudios, uno por el Centro de Epidemiología, que ha evaluado la mortalidad, primero del personal de salud, y ya tenemos un estudio bastante completo de mortalidad en ellos y que está a punto de ser publicado, así que esperamos en estos días tener ya el informe final, pero que ha sido presentado al señor ministro, donde hay buenos resultados. Obviamente sabemos que las vacunas no son 100% protectoras, o sea, una persona que se ha vacunado tiene algún riesgo, incluso de fallecer, ¿no es cierto? Eso lo sabemos bien, con cualquier vacuna. Con cualquier vacuna. Como cualquier vacuna. Ahora, lo importante es seguir manteniendo las medidas de protección que se suma a la vacuna para evitar los fallecimientos, obviamente. Ese es un estudio, el de profesionales de la salud. ¿Y el otro estudio que están haciendo? El otro que tenemos con el INS es el estudio que hace con anticuerpos neutralizantes en placa, donde las personas que se han vacunado les traen el anticuerpo, lo contrastan con un cultivo celular del virus y ven si tiene efecto o no de protección. Eso lo ha hecho el Instituto Nacional de Salud. La buena noticia es que sí tiene protección las personas que se han vacunado. El estudio lo hemos hecho ahora con Sinopharm y ya vamos a empezar el estudio con Pfizer, ¿no? Porque ya tenemos una corte más o menos importante de Pfizer. Porque yo tuve acceso al primer estudio y allí se decía que después de la segunda dosis no había muerto ningún médico. ¿Usted tiene el mismo estudio? ¿Sabe eso? Sí, ese estudio se está siguiendo en el tiempo, ¿no? Todavía... No, le digo esto porque en un programa de televisión se dio una lista de 20 médicos que habían muerto después de la segunda vacunación y eso va en contra de lo que el estudio dice. Claro, los resultados sobre fallecimientos después de segunda dosis es lo que estamos esperando. Es posible que hayan fallecido, como le digo, porque nuestra expectativa es que no sea 100% la protección, pero no tengo el resultado en este momento. Sí, porque yo lo que tengo es que después de la primera dosis sí hubo creo que 34 fallecimientos, 19 de los cuales fueron médicos, pero después del segundo fue 0. Eso es lo que yo tenía entendido, pero usted dice que lo están finalizando, esperaremos. Me preguntan aquí en los medios sociales, ¿cuándo se va a retirar la ivermectina, doctor? Ya van como ¿cuántos meses que hemos hablado de esto? Como 4 meses. Sí, estamos haciendo la revisión de todas las normas en realidad. Pero la revisión la estaban haciendo hace 4 meses, doctor. Sí. Para su publicación le digo, ¿no? Pero lo que usted dice es cierto, la ivermectina ha sido retirada de nuestros protocolos, ¿no? Porque ha habido una revisión sistemática nuevamente, donde se confirma de que no tiene ningún efecto benéfico, creo que eso lo conocemos, y claro, en realidad es bien difícil esta revisión de normativa, usted sabe que toma un tiempo, pero ya se ha retirado, digamos, no se está recomendando el uso de ivermectina, ¿no? En nuestros protocolos. Muy bien. Entonces, ya estamos llegando al final. El programa está yendo bien. Y es cierto esto, doctor, que cuando ustedes entraron,
al gobierno de transición, doctor, ¿no habían vacunas compradas? Mire, yo entraba hace 2 meses, justamente el 1 de abril, y justo el primer día ya se me encargó coordinar todo el tema de vacunación, pero según tengo entendido, había comprado Sinopharm, si no me equivoco, tendría que precisarle. Ya, eso viene del gobierno anterior, porque el contrato me parece que se firmó el contrato anterior. ¿no? Ese millón. El millón, ¿no? Pero en realidad toda la puesta en marcha, la operación, todo lo que usted está viendo es parte de este gobierno. No sé, no le podría acertar si la negociación vino del gobierno anterior, le mentiría, pero lo que yo sí sé es que todo lo que se ha hecho de vacunación, principalmente la estrategia y la puesta en marcha, ha sido con este gobierno. Como lo dije al comienzo, tirios y troyanos, yo creo que están de acuerdo, doctor, que ustedes están haciendo en el programa de vacunación un buen trabajo. Y yo creo que esto debe continuar como política de Estado para el próximo gobierno. Y nos alegra que ustedes tengan todo el plan, que tengan todo ya hecho. Ojalá que quien quiera que entre no quiera reinventar la rueda y deshacer lo que se ha caminado. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, como siempre, un gusto conversar con usted y a la orden. Muchísimas gracias. El doctor Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública del MINSA, señor, estuvo con nosotros. Así que todo está encaminado para que quien quiera que tome el gobierno el 28 de julio, pues tenga un programa nacional de vacunación que va a encontrar muy probablemente a todas las personas mayores de 60 años, o sea, de alto riesgo, y más los grupos de riesgo ya vacunados. Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa como todos los días. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias y mañana nos encontramos a las 7:30 de la mañana en la primera edición de La Rotativa del Aire con tu segmento de Ciencia y Medicina. Cuídense mucho, se quedan con los chistosos. Chao.